Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les vengo a enseñar una herramienta de cómo agregar imágenes a MiniWord, totalmente legal, ya que esta herramienta salió en la actualización de los dinos, pero no lo había subido porque es un poco problemático, ya que lo que pasa anteriormente, en años pasados, se agregó una herramienta para poder colocar imágenes en los bloques, pero las personas lo utilizaban para mal, subían cosas indebidas y por eso quitaron esa herramienta. Ahora tenemos una más fuerte porque tiene la verificación y nos va a ayudar. Pero les voy a enseñar a cómo agregar cualquier imagen, icono del juego o cualquier cosa que ustedes quieran agregar. Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de MiniWord. La verdad estaba pensando que con esta herramienta podemos hacer maravillas dentro de los mapas. Imagínense un mapa de terror que de la nada aparece una imagen en pantalla y te asusta, cosas de terror, y si se puede agregar pues sonidos es increíble. Pero con estas imágenes es mucha ayuda porque también podemos colocar créditos del mapa, créditos o tutoriales. Igualmente lo podemos hacer. Así que es increíble todo lo que se puede hacer. Bueno, vamos con lo importante que sería la guía. Vamos a crear un mapa personalizado nuevo y aquí tenemos unos ajustes. Le damos allí y vamos a biblioteca. Buscaremos la sección donde diga imágenes, que sería esta parte. Aquí nos dice que podemos subir, pues lo vamos a hacer. Yo como ejemplo tengo aquí unas cuantas imágenes y lo voy a hacer con una imagen de un personaje que es de la tienda, pero lo hicieron pues como tipo anime y está muy bien. Le agregamos un nombre, puede ser cualquiera, voy a agregar 1, 2, 3 y listo, no pasa nada. Y esperamos. En ocasiones, cuando la imagen es bastante grande, no se va a colocar. Y mira que aún no aparece la imagen porque se está subiendo poco a poco. Vamos a tener pequeños problemas al subir la imagen. Puede que al primer intento te va a decir algún error, entonces hay que intentarlo de nuevo o varias veces. Puede que la imagen tenga 4K, sea Gran HD, entonces puede ser muy pesado el archivo y no se va a subir. Así que tengamos en cuenta de que los archivos del 1980 por 1080 ya es lo máximo, ¿vale? Esa es la calidad máxima que se puede subir, pero intentemos con imágenes no tan pesadas. Vamos a hablar sobre la verificación. Esto es muy importante para los jugadores y para la empresa, ya que sin la verificación esto no se podrá ver en multijugador. Se necesita estar verificado para poder verlo. Si no está verificado tampoco hay mucho problema porque lo podemos agregar en nuestro mapa, pero no pasa nada. El multijugador para las personas no podrá verlo porque si no está verificado significa que todavía no está revisado. Entonces al no estar revisado no se puede ver el multijugador, ya que esto puede ocasionar problemas si colocamos algo indebido. Es muy fácil, solo subimos la imagen y va a tener ese icono, significa que está en verificación. Todavía aún no está autorizado. Entonces hay que esperar tal vez un día o horas para que lo hagan. Pero igual nosotros podemos utilizar las imágenes. Como ejemplo, vamos a utilizar esta ahora mismo. Vamos a irnos un poco más lejos de aquí para colocar una imagen un poco más grande. Ahora, vamos a ir aquí a la herramienta y luego le damos elegir y luego por acá, ¿vale? Y le damos en más. Le damos en la última que sería esta de aquí, como un librito, algo así, como una flecha, como un cartel. Y aquí ahora vamos a tocar el suelo. Con esto ya vamos a tocar un cartel que es la ventana de visualización y aquí podemos agregar la imagen. Luego le damos en atributo y le damos añadir imagen. Como ejemplo, ahora mismo vamos a ir a principal o también podemos hacerlo con criaturas, con bloques, con básicos. Tenemos ya varios iconos que podemos utilizar del juego. Pero si quiere ser algo personalizado lo podemos hacer nosotros. Como mira, aquí dice verificando porque estas imágenes todavía no están verificadas, pero lo podemos añadir. No pasa nada, aquí está. Esto puede ser personalizado a nuestro gusto, en qué lugar, si nosotros sabemos y conocemos sobre esto o experimentamos, ya vamos a aprender. El ancho lo podemos hacer mucho más grande si nosotros queremos. Aquí con esto lo podemos hacer mucho, pero mucho más grande. Mira, todo esto.
pero obviamente hay que moverlo porque aquí está mal. Tenemos varios ajustes como la parte del color. Cuando la imagen es como muy pequeña y el cartel es muy grande, pues va a quedar la parte esta del diferente color, que sería este. Nosotros pues lo podemos cambiar. Como ejemplo, aquí mira que esta imagen es como muy estirada y ya este campo así libre, pues este es el color que va a quedar allí. En la parte de ancho y alto lo podemos cambiar para que sea mucho más grande, más alto, lo podemos hacer, podemos cambiar. En la parte de las coordenadas, pues si nosotros sabemos que de aquí estas coordenadas nosotros lo sabemos y si sabemos las coordenadas de aquí y las de arriba, está bien porque lo podemos colocar para que quede bien centrada a nuestro gusto. Y ya por último tenemos la parte de girar. Esta se puede colocar como vertical, horizontal, dando vueltas como nosotros queramos. Ejemplo, aquí la estoy rotando, ¿vale? Podemos rotar la imagen como nosotros queramos. Si queremos dejarla ahí, lo dejamos ahí y listo. Y podemos crear obviamente muchas ventanas de visualización. Esto pues se pueden crear demasiadas imágenes a nuestro gusto. Aquí pues debemos darle otra vez en más y agregamos otra imagen por acá. En esta ocasión voy a elegir algo mucho más grande para que vean, como ejemplo la de Fortnite, ¿vale? La voy a engrandar pero muchísimo. Y esto es lo máximo que podemos hacer. Mira, esto increíble. Aquí en adaptable le damos rellenar y queda súper épico. Aquí nosotros debemos experimentar para cambiar y mirar que todo quede perfectamente. Porque si colocamos ejemplo adaptable, pues queda ese color feo en la parte de arriba. Lo podemos cambiar, sí, pero no queda muy bien. Ejemplo, morado. Tendríamos que buscar un morado muy épico así. Pero mejor sería cambiar el estilo de la imagen, que sería como rellenar o estirar, o sería centrado, pero quedaría muy pequeño, entonces no sirve. Mejor rellenar, queda perfectamente. Mira, nosotros podemos subir esta imagen, la podemos, no sé, mover un poco hacia el suelo, le podemos dar la vuelta. Todo es a nuestro estilo, ¿vale? Queda perfectamente, así que ustedes pueden utilizar estas imágenes como ustedes gusten. Le damos en construir para luego quitar, ¿vale? Y ya, ahí tenemos. Si queremos volver a editar, pues solo venimos a la parte de elegir, le damos a la ventana de visualización que nosotros agregamos la imagen y luego pues en atributo, aquí podemos cambiar nuevamente las cosas. Y bueno amigos, así funciona la herramienta de colocar imágenes. Espero que les guste y pues hayan aprendido a colocar muchas, pero muchas imágenes en su mapa. No sé para qué, si ustedes quieren hacerlo de diferentes cosas, si les gusta tal vez, no sé, Naruto, puede colocar imágenes de Naruto o para ayudarse para crear mapas muy buenos, ya que imagínense un mapa 2D le queda increíble, ya que utilizamos imágenes y se va a ver muy realista. O para diferentes mapas, la verdad es que sirve para todos. Y espero que les guste y nos vemos en la próxima. Ya saben, si va a subir este mapa multijugador debe ser verificado, porque si no la otra persona no va a ver esta imagen, solo tú y pues nadie más. Ya que la verificación es muy importante para que todo tenga el control y balanceado durante el juego. 锣鼓声绕过几道盖，几道盖响可喜太太。西墙穿过红门外，门外这夜里谁把新春来？